A continuación, Empresa y Comunicación. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Empresa y Comunicación. Un segmento de interés para la sociedad que trata temas empresariales, con la conducción de Roberto Manciati. Empresa y Comunicación. Amigos, qué gusto estar con ustedes como todas las semanas en Empresa y Comunicación, un espacio que nos permite conocer, dialogar y compartir aspectos de empresa, comunicación, realidad nacional y varios aspectos más y factores más. En esta ocasión nos acompaña el doctor Santiago Guarderas, quien es jurista, quien ha sido decano de jurisprudencia en la Universidad Católica del Ecuador en Quito, además de eso consultor empresarial, consultor jurídico para varias empresas y candidato para dignidades de elección popular. Mi estimado Santiago, bienvenido, un gusto que nos acompañes. Roberto, muchas gracias, un saludo a los televidentes. Un año de la presidencia de Lenín Moreno, ¿qué criterio le merece eso a Santiago Guarderas? Bueno, yo creo que el presidente Moreno ha dado preferencia al ámbito político, creo que ha sido importante. Me parece que uno de los aspectos dignos de resaltar indudablemente es la consulta popular. Ahí el pueblo ecuatoriano ha podido manifestarse sobre ciertos aspectos que son trascendentes. Uno de ellos es esta modificación que se hizo en el Consejo Transitorio, que ha permitido el que podamos regresar a cierta institucionalidad. Creo que la labor que ha venido haciendo el Consejo de Transición es muy importante. Pero claro, hay el otro aspecto en el cual yo creo que el gobierno de Moreno todavía está en deuda con el pueblo ecuatoriano, que es la parte económica. Hay una señal positiva en el cambio del nuevo ministro, en donde ya vemos que hay ciertas señales de que puede cambiar la cosa, pero indudablemente todavía son pasos muy pequeños para lo que el pueblo ecuatoriano está esperando. En el aspecto de justicia, en el aspecto económico, ¿se han visto cambios, se ha visto consolidación, se ha visto crecimiento para el Ecuador? Bueno, en el campo económico no. Yo creo que los índices de desempleo, la pobreza, no han mejorado sustancialmente. No hay unas tareas que puede uno encontrar positivas. Fíjese usted que en estos días el tema de las tasas arancelarias ha sido sancionado en el Ecuador, o al menos se ha establecido que debía ser eliminado. Es decir, hay temas en los cuales todavía el Ecuador creo que debe hacer cambios profundos. El endeudamiento es sumamente grande. El país tiene que aportar mucho dinero para poder cubrir el tema de la deuda, más los intereses. Ese es un tema que creo que merece mucha atención por parte del presidente, del ministro de Finanzas. En agricultura todavía vemos ahí un reclamo fuerte por parte de los agricultores. Creo que es necesario trabajar. Y en el tema de justicia, creo que van a poder verse los cambios cuando el Consejo de Transición, Consejo de Participación Transitorio, ya resuelva definitivamente sobre el anterior Consejo que destruyó la institucionalidad y permitió una injerencia directa por parte del Ejecutivo en la función judicial. Y creo que con las nuevas autoridades esperemos que la justicia cambie, haya una independencia, que creo que es lo importante, y la jerarquización. Miren, la justicia ha sido siempre la cenicienta de las funciones, porque lamentablemente las autoridades no la han jerarquizado. Creo que ahí es necesario trabajar, y en eso va a depender mucho de cuál va a ser los nuevos dignatarios que se nombren luego de un concurso transparente, porque lo que hemos vivido es lamentablemente a través de este consejo exclusivamente de correístas, lo que han designado es a autoridades a dedo, solapando a través de reglamentos que fueron mañosos para
poner a dedo a quienes han querido. Se podría decir entonces, viendo lo que ha sucedido en este año y en los últimos meses básicamente, de que el gobierno de Lenín Moreno ha dejado de ser de centro, izquierda, izquierda, y está pasando al otro lado, a centro, derecha, derecha. Han cambiado ministros, ha tenido relaciones con sectores empresariales que antes no existía la década anterior. ¿Se podría pensar eso? Yo no estaría tan seguro porque ahí ha tenido un talón de Aquiles el presidente Moreno con la Cancillería y con la política internacional. Creo que los ecuatorianos hemos rechazado la posición política de la ministra que ha tenido una actuación desastrosa, el tema de la frontera del norte, el tema de Assange, sus declaraciones con respecto a Venezuela, la posición que ha tenido el Ecuador frente a la OEA en la intervención por parte de Venezuela, la posición que ha tenido en Nicaragua. ¿Quiénes fueron los votos que pusieron a la canciller Espinosa ahora como presidente de la Asamblea? Rusia y todos sus aliados, y Venezuela y todos sus aliados, es decir, una Castro chavista que está ahora representando los intereses de los narcoasesinos en lugar de la posición de los ecuatorianos, que ha sido distinta a la que tiene. Y ahí lamentablemente nos hemos sorprendido declaraciones del presidente Moreno en que ha dicho, bueno, quien ha tomado la decisión, por ejemplo, de la nacionalización, de esa burla que quisieron hacerle al mundo con respecto a darle el estatus diplomático, ha sido la canciller. Pero recordemos que de acuerdo con la Constitución, quien dirige la política internacional es el presidente Moreno, y por consiguiente es inexplicable que se den estas situaciones. Indiscutible argumento de Santiago, pero con esta elección de la señora María Fernanda Espinosa, ¿qué gana Ecuador? Gana Ecuador, gana la empresa ecuatoriana, gana el gobierno ecuatoriano, gana la sociedad ecuatoriana. ¿Qué gana Ecuador? ¿O solamente gana la señora Espinosa? Gana la señora en esta Espinosa nueva y todo posición? gana la señora Espinosa y gana todos los bloques castrochavistas, socialistas, Daniel Ortega, porque ella representa el pensamiento de esas narcodictaduras. En redes sociales ha circulado sus discursos y palabras en las últimas semanas de Yo manera... creo que tal vez el Ecuador gana, porque si deja de ser canciller de la República, esperemos que nombre a alguien de carrera, alguien que cumpla. Pero además recuerde usted que el cargo que está ocupando, que va a ocupar en la Asamblea, es un cargo honorífico, y por consiguiente, ¿de quién va a seguir recibiendo los valores para sus viajes y traslados? Del pueblo ecuatoriano. Así que yo no puedo creer que haya una ganancia, sino también sigue el perjuicio. Tal vez lo positivo es que va a dejar de ser canciller. Y con eso tal vez de alguna manera se verá que el nuevo canciller, sea hombre o mujer, lo que elige el presidente Moreno, realmente tome las riendas en cuanto al problema de la frontera norte. Sí, porque creo que eso es uno de los detalles que más ha preocupado. Esperemos que sea alguien de carrera, que tenga el suficiente conocimiento y que pueda hacer una tarea importante, que tengamos una política seria, clara, frente al mundo, y que sea de defensa de los derechos humanos. Tanto ha señalado el presidente Moreno su protección y defensa de los derechos humanos, que esperemos que ese canciller responda a esa idea y no a estos países que lo que han hecho es degradar al ser humano y afectar severamente los derechos humanos. Tan importante es el cambio de política que ha tomado el presidente Moreno, que inclusive hasta el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ha anunciado su visita en las próximas 3 semanas. Eso denota tal vez una apertura total del gobierno norteamericano a Ecuador, porque tenemos entendido que es más de 40 años que una jerarquía de ese nivel del país norteamericano no ha venido al Ecuador. Bueno, esperemos que se aproveche esta visita. Recordemos que nuestro primer socio comercial es de Estados Unidos, que tenemos que ir a esos acuerdos bilaterales con Estados Unidos, a la Alianza del Pacífico. Tenemos que abrir al mundo, porque el Ecuador no puede quedarse rezagado en estas posiciones que los gobiernos del socialismo del siglo XXI lo han tenido. Creo que es necesario tomar decisiones firmes, claras, que atiendan a los problemas económicos que tiene el país, que son muy fuertes y que nos van a asfixiar. Si no tomamos decisiones importantes en este ámbito, lamentablemente vamos a tener que padecer lo que ha hecho Venezuela con esa inflación que prácticamente le tiene sumido a todo el pueblo venezolano en la pobreza. Las acciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio para el Ecuador entero han demandado tal vez el que se esté viendo con ojos de un nuevo Ecuador, con ojos de una nueva formulación de procesos públicos, de procesos sociales, de procesos que beneficien a la sociedad. ¿Cuál es el criterio de Santiago Guarderas frente a esto? Bueno, yo
realmente nos sentimos representados en este nuevo consejo que está cumpliendo el mandato popular. El pueblo ecuatoriano en un 60% votó para estos cambios, porque, como yo he señalado anteriormente, es una puerta a la institucionalización. Creo que están haciendo una gran labor apegada a derecho y apegada al mandato. Esta evaluación al Consejo de la Judicatura, que ha tenido a unos comisarios que han perseguido a los medios de comunicación por lo que han publicado, han dejado de publicar, como fue a Ochoa, a esta situación de protección que tenía el correísmo de ciertos funcionarios como Rivera, que no se posesionó. Creo que son señales muy importantes que ha venido el Consejo de Transición cumpliendo acorde al mandato y nos dan la esperanza de que podemos volver a institucionalizar el país. El Ecuador no puede quedarse rezagado como estos gobiernos del socialismo del siglo XXI que creen que es obra de un hombre angelical, de un autoritario. Los países democráticos constitucionales desarrollan su actividad en función de instituciones y lo que hay que hacer es fortalecer, porque es lo que permite que la democracia florezca, que la democracia se acentúe. Solo cuando tienen instituciones firmes. Mire, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, les voy a dar casos con esto y mencionando y relacionando con la justicia. Mire el caso de España. La Corte Suprema toma decisiones aun cuando afecten al Poder Ejecutivo, aun cuando signifique cesar al presidente de la República. Sí. ¿Qué pasa con Colombia, con su Corte Constitucional? Impidió que Uribe pueda reelegirse, porque consideraba que la reelección no podía mantenerse o sostenerse en un Estado democrático. Exactamente. Entonces, cuando tenemos una justicia que no está sumisa a nadie, cuando tenemos una justicia independiente, entonces se puede crear institucionalidad. Lo mismo ocurre con las superintendencias, con los distintos organismos en donde deben estar gente honesta. Ahora, en el Consejo de la Judicatura específicamente, ¿qué hacer? ¿Qué se debería hacer en la renovación de este organismo? Bueno, cuando las atribuciones, las competencias están plenamente determinadas tanto en la Constitución como en el Código Orgánico de la Función Judicial. Lo primero que tenemos que tratar es de evitar que haya injerencia de las funciones. Tienen que haber jueces probos, jueces capacitados, jueces que administren justicia no en función de quien le pida, sino de quien tiene la razón desde el punto de vista del derecho. Una justicia que no puede amilanarse, que no puede estar sumiso a nadie, que tiene que responder a los valores que se practican, que es la justicia, con jueces plenamente formados, capacitados. Vea, la escuela de judicial, eso debería estar funcionando, porque usted no debería ir a pedir a un juez que ni siquiera tiene conocimiento del derecho a que le administre justicia. Tendría que tener un juez plenamente capaz. La carrera judicial debe funcionar. Son elementos fundamentales. Y en ese sentido, el Consejo de la Judicatura debe estar llamando. No estar persiguiendo a los jueces con error inexcusable, que ni siquiera tienen competencia, es una competencia jurisdiccional. Lo que el Consejo de la Judicatura es lo que sanciona son faltas administrativas. Cuando un juez superior le dice a usted, oiga, pero ¿cómo usted puede dictar una sentencia con una ley que quedó derogada? Realmente usted no está capacitado para juez. El error que ha cometido es craso. Entonces declara un juez. Y lo que hace el Consejo de la Judicatura con esa declaratoria, es decir, usted no está en aptitud para seguir en el cargo. Ahí le sanciona la falta administrativa, que es distinto. Pero ¿cómo puede usted imaginarse que un ingeniero en sistemas le diga a usted si ha cometido error o no inexcusable? Son cosas que en este país se dan paso y que exclusivamente fueron responsabilidad del presidente Yalc, que permitió lo que el presidente Correa dijo, meter la mano en la justicia. Y no solamente la mano, metió el brazo. O sea, totalmente justificado con visión jurídica, con criterio jurídico, totalmente justificado que el actual Consejo de la Judicatura se vaya a su casita y venga un nuevo, se renueve, con profesionales que sean reconocidos, obviamente, con carpetas y que tengan la capacidad de actuar en beneficio del Ecuador. Además, los concursos tienen que ser serios, transparentes. No tiene usted, si yo hago una reglamentación para que, y pongo, como lamentablemente ocurrió, no solamente en la justicia, Roberto,
esto ha tenido aplicación en todo. Se inventaron, en el caso de la contratación pública, el tema del giro especial de negocio. ¿Para qué? Voy a hacer una importación de televisores, pero como quiero favorecerle a mi amigo, tiene que ser de tantos milímetros lo único que fabrica. El único ganador era esa persona. ¿Qué hacía? Los concursos eran redactados, las normas, pero para favorecer a quienes ellos querían. Y los veedores eran gente de ellos. Mire, el Consejo de Participación, que supuestamente iba a representar a la ciudadanía, ¿sí? ¿Cómo se convirtió? En un aparato, un instrumento del gobierno, y los veedores que supuestamente iban a compartir con ellos, también del gobierno. Es decir, habían 10 personas que lo único que hacían es reglamentar para favorecer a quienes ellos querían. No se olvide, Contralor, supuestamente en concurso, que sacó 110 sobre 100. El presidente decía en sabatinas anteriores que el señor Polit era el contralor, el mejor contralor del mundo que tenía, que lo podían verificar por los 8 costados. Los jueces de la Corte Constitucional. Y ahora condenado él y su hijo, ¿no? A 6 y 3 años fix, respectivamente. Sí. Acuérdese también que la secretaria, porque todos han sido, ¿no? El secretario particular fue presidente del Consejo de la Judicatura. Una especie de ruleta, ¿no? Todos han pasado por varios. El secretario político, fiscal general. El secretario de despacho, presidente del Consejo Nacional Electoral, Omar Simón, nos olvidamos de dónde salió. Todos giraban alrededor de la figura del Ejecutivo. Y cómo usted se puede imaginar que haya candidatos que obtengan 102 sobre 100. Inconsistencias que no se logran comprender. Vamos al tema de la Ley Orgánica de Comunicación. Santiago Guarderas acaba de hacer hace pocos días, concluir, mejor dicho, un análisis completo del nuevo proyecto de la Ley Orgánica de Comunicación. Proyecto presentado por el Presidente de la República. Básicamente, ¿a qué se refiere? ¿Qué puntos importantes tiene ese análisis ya jurídico sobre la Ley de Comunicación? Obviamente, no podemos decir que el proyecto no sea positivo. Digamos, en la medida en que el presidente quiere dar un pequeño paso, lo está dando. La eliminación del linchamiento mediático, creo que es importante. La eliminación de la Superintendencia de la Comunicación e Información, otro paso importante. La adecuación de ciertas normas a tratados internacionales de derechos humanos sobre libertad de expresión y pensamiento, otro paso, en fin. No podemos decir, está mal. Sin embargo, vamos ya desglosando poco a poco y vemos que la reforma no es trascendental como uno aspira. Primero, porque todavía yo creo que la reforma legal es insuficiente. El mismo hecho de que en la parte conservativa se ponga que se quiere adecuar la legislación a lo que establecen los tratados internacionales de derechos humanos, los principios sobre libertad de expresión, la Declaración de Chapultepec, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles, ya nos tiene que llevar a una primera conclusión, la insuficiencia, porque tenemos todavía en la Constitución la Declaración de la Comunicación como Servicio Público. Así es. Tenemos en la Constitución las características de la información, contrastado, contextualizado, verificar. Todo eso va en contra de la Constitución. Y por lo tanto, lo que debió hacer el presidente Moreno es, ya tuvo una oportunidad en la consulta popular, hacer un cambio profundo o enviar el proyecto de reforma constitucional. Y los medios de comunicación y los gremios de los medios de comunicación presentaron propuestas justamente para la consulta popular. Entonces ahí tenemos, sí, que es verdad que en la ley de comunicación, en todos aquellos artículos en que se definía a la comunicación como un servicio público, han sido eliminados y que ahora en la ley se consagra a la comunicación como corresponde y a la libertad de expresión como un derecho, es verdad. Pero eso en esa parte. Pero, por ejemplo, el artículo 22 que establece los parámetros de la información, contractuación, verificación, y ahí hay uno más que ni siquiera está en la Constitución, que metió en la ley, la oportunidad, se mantiene. El artículo 22 se mantiene incólume. Y con una cuestión que a mí me preocupa. El título se cambia y se habla de la información de calidad, ¿no? Y luego, dentro de las atribuciones del CORDICOM,
se introduce uno nuevo que dice monitorear el que la información sea de calidad. Volvemos al mismo punto. Entonces, sí, quitemos las palabras verificación, contextualización, contrastación, oportunidad. ¿Qué es la calidad? ¿Quién va a definir? ¿Quién va a calificar esa calidad? ¿El Cordicom? Entonces, nuevamente los medios O la Defensoría del Pueblo, porque la Supercom ya... Bueno, pero la Cordicom va a establecer los mecanismos de regulación. Se habla de un monitoreo y de regulación. Por eso mismo, en su idea, no tanto de control, sino de más bien de promoción, se cambia el nombre inclusive del Cordicom. Pero podemos, bajo estas atribuciones, llegar al mismo punto. Primera cosa, yo digo, muy bien, ¿por qué no se eliminó? Si estamos sujetándonos el artículo 22, ¿por qué no se eliminó lo relativo al tema de las normas deontológicas? Yeah. Los códigos deontológicos son valores que los medios de comunicación lo practican, pero que lamentablemente sigue constando como normas obligatorias, ¿sí? Normas obligatorias, en las cuales yo puedo fundamentar mi reclamo ante un juez. Porque recuerde usted que ahora, al dejar de tener aplicación exclusivamente en el ámbito administrativo, en la ley de comunicación, yo puedo fundar un reclamo civil, penal, constitucional, administrativo en la ley de comunicación, e irme a la justicia ordinaria o irme a la justicia constitucional. El hecho de poder acudir a la defensoría no me impide ir directamente a uno y otro. Y ahí el juez discutirá cuál es el daño que se afectó con esta situación. Y no, a lo mejor, si es que no tenemos una justicia independiente, mañana a lo mejor también tenemos jueces. Recuerde usted que el daño moral que hizo Correa frente al Banco del Pichincha le significó 600,000, o del daño moral que reclamó Correa por el Universo, 80 millones de dólares. Ahora en el tema de servicio público, si es que eso está en la Constitución, y el proyecto del presidente dice que no es servicio público, sino va al derecho público, ¿cómo hacer? Están haciendo la consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué esperan los medios o qué deberían esperar los medios de comunicación, el periodismo, la colectividad respecto de ese punto específico? En este caso tenemos aplicación. ¿O tiene que haber reforma a la Constitución? Tiene que haber reforma a la Constitución, porque hay un principio que está consagrado en la Constitución que se llama de jerarquía de las normas. Y en esa jerarquía está la Constitución por encima de la ley. Obviamente, ese cambio, aun cuando esté en la ley, no va a afectar en modo alguno porque la Constitución consagra el servicio público. ¿Se podría decir entonces que esto va a demorar largo tiempo? Todavía. O sea, mire, yo a veces me pongo a pensar que solamente si queremos adecuar a lo que establecen los tratados, lo mejor que pudo haber hecho es vamos a eliminar todas aquellas disposiciones que están contrarias. Ya de la norma que tenemos grande, tendríamos una ley de comunicación pequeña. Estaba yo en este punto, por ejemplo, si bien ya se elimina el hecho terrible de la censura previa cuando los medios no cubrían y difundían temas de interés general, todavía se mantiene el artículo 7 que define de manera ambigua a la información de interés general e interés público. Mañana yo puedo ir también a un reclamo diciendo que ustedes no publicaron una información de interés público. Es decir, quedan los cabos sueltos. Y esto la Defensoría habría que pensarlo muy bien. Ya inclusive he escuchado yo que la Defensora del Pueblo, perdón, no la pública, pero hay que distinguir, la Defensora del Pueblo no está de acuerdo, porque ahí también vamos a tener problemas. Primero, la Defensoría del Pueblo tiene la facultad de emitir efectivamente medidas, dice la Constitución en el artículo 15, de cumplimiento obligatorio e inmediato. Y que frente al incumplimiento la Defensoría tiene que iniciar los procesos ante la justicia ordinaria. Yo le pregunto, usted como medio no está de acuerdo en la rectificación porque no se cumplen los parámetros. Sin embargo, yo como defensora tengo que paso a hacer la de que define claro, si es que tiene o no razón. Y cuando el medio no cumple, pese a la oposición, no es que no quieren cumplir, está oponiéndose porque tiene reclamo. Primero habría que discutir esta situación, pero ya como emitió una orden que no se la cumplió una medida, entonces ha incumplido y entonces voy a... ¿Se podría decir juez y parte? No, porque en ese caso lo que ocurre es que la Defensoría se convierte en parte procesal y entonces tendrá que iniciar cuantos procesos existan en función de los reclamos. Entonces mañana ya la Defensoría se va a convertir en parte de 1,000, de 2,000 procesos. Pero recordemos además que la ley
más allá de servir al ciudadano, de que sea un instrumento de defensa de los derechos del ciudadano, ha sido un instrumento de defensa fundamentalmente de los funcionarios públicos. Hay muchos temas que se deben tratar en el tema de la Ley Orgánica de Comunicación. Tendremos la oportunidad de estar con el doctor Santiago Guarderas, porque conoce del tema y ha elaborado un documento, no una propuesta de ley, tenemos entendido, sino un documento de análisis sobre la propuesta presentada por el presidente Moreno. Queremos agradecerte, mi estimado Santiago, tu presencia en Empresa y Comunicación, y a ustedes, amigos, seguir como siempre contando con su compañía en estos importantes programas de análisis. Muchísimas gracias, y con ustedes, amigos, hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Empresa y Comunicación. Un segmento de interés para la sociedad que trata temas empresariales, con la conducción de Roberto Manciati. Empresa y Comunicación.